intervención que busca promover el bienestar de la persona en su ambiente laboral. El bienestar, entiéndase, tanto en la parte física, mental como social. Y bueno, busca favorecer que la persona tenga o desarrolle su máximo potencial tanto en el ambiente laboral como en lo personal también en su vida diaria. La psicología clínica es un ámbito laboral, por decirlo, bastante solitario, porque generalmente uno no tiene compañeros de trabajo o no hay un equipo de recursos humanos que vela por la salud ocupacional en mi día a día. Entonces es clave el autocuidado, ¿verdad? Me tocó hace unos años llegar a un punto de agotamiento extremo por no tener en cuenta esto, y ahí aprendí lo importante que es este autocuidado, ¿verdad? Tener en cuenta la salud ocupacional. Actualmente adopto estrategias que me resultan muy efectivas. Por ejemplo, trabajo con un equipo de psicólogos con el que nos reunimos los sábados y discutimos aspectos de la profesión. Eso te hace de alguna manera sentirte acompañado. Y en la vida personal es como que me pongo horarios fijos de trabajo, de manera que me dé también el tiempo a compartir con la pareja, con la familia, con los amigos, hacer deporte. Me parece que dormir temprano también marca una diferencia súper importante en el desempeño diario. También me parece muy importante darse los tiempos de vacaciones y de descanso. Y bueno, y otro punto súper importante es el de tener ordenada la cabeza, los sentimientos, las emociones. Entonces, consultar también con psicólogos para psicólogos, sobre temas específicos que necesitamos, ¿verdad? En mi lugar de trabajo en este momento, la verdad que me siento muy bien con las medidas adoptadas. Siento que tengo calidad de vida y bienestar en mi vida personal y laboral. Pero pensando a nivel sociedad, a nivel general, sí me parece clave promover estas medidas, porque en general, por ejemplo, los dueños de las empresas que no están en el día a día no tienen una noción muy clara de el impacto que pueden tener las condiciones laborales insalubres, por llamarlo de alguna manera, en los trabajadores, ¿verdad? Entonces sí me parece importante darle promoción, darle realce y darle lugar a estas prácticas tan importantes, ¿verdad? No sé si se cataloga como enfermedad ocupacional, yo creo que sí, pero sería como un agotamiento emocional. Fue un momento donde no tenía límites en las horas laborales, trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, con la intención de atender todos los pacientes posibles. Y bueno, al principio no tenía problemas, pero a la larga es como que me agarró un agotamiento físico, mental. Tenía poco interés en el trabajo, estaba súper irritable en mi vida personal, ¿verdad? Y bueno, cuando me di cuenta, pude adoptar ciertas estrategias que ya mencioné anteriormente, y realmente el cambio en mi calidad de vida fue brutal a partir de adoptar estas estrategias de salud ocupacional. La verdad que no sabría citar cuáles son los factores de riesgo de memoria. Supongo que en una empresa hay factores de riesgo que tienen que ver con el uso de la maquinaria o con la seguridad, pero en mi caso como psicólogo clínico, yo creo que la mayoría de los factores de riesgo son invisibles, ¿verdad? Y uno de ellos, por ejemplo, en mi criterio es la sobrecarga de trabajo que uno mismo se pone, o no respetar los horarios, o de repente quedarte muy cargado con lo que te dicen los pacientes, ¿verdad? Y descuidar la parte personal, entre otros factores que yo creo que son prevenibles siempre y cuando uno le dé importancia, ¿verdad? Además de las mencionadas anteriormente, la actividad física, el buen descanso, el tiempo de calidad con la familia, pareja, amigos, horario fijo, etc.
Yo creo que es muy bueno, muy positivo y muy necesario que los psicólogos tengamos a un terapeuta a quien acudir por cuidar nuestra propia salud mental. Eso, y creo que también es importante hacer una evaluación constante de cómo estamos, ¿verdad? De qué tan buen servicio estamos brindando, formarse, asesorarse, sentirse cómodo con lo que uno está haciendo, sentirse satisfecho con el desempeño de lo mismo, darse los tiempos para cada cosa. ¿Cómo se puede decir? Un diagrama que a mí me funciona muy bien es dividir el día en 3, 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para compartir con la familia, con amigos o actividades que podríamos llamar de ocio. Yo creo que lo primero es darle valor a la salud ocupacional, darle importancia a esta área, a este concepto. Porque de nada sirve ganar mucha plata para vivir frustrado, cansado, irritable, dando un mal servicio a tus pacientes. Entonces, es importante darle importancia a lo que es la salud ocupacional y a partir de darle valor, ir buscando estrategias concretas y adaptadas a cada profesión o situación laboral en particular. Creo que por un lado está el autocuidado, ¿verdad? Acudir a un terapeuta o hacer o practicar actividades que nos hacen sentir bien, que nos ayudan a equilibrar nuestros tiempos y que se adapten a nuestro estilo de vida y a nuestras características. Y por otro lado, pensando en cómo evitar enfermedades ocupacionales, también pienso en el compromiso que tenemos los psicólogos con nuestra sociedad, ¿verdad? Yo creo que todos los psicólogos tenemos el compromiso de cuidar la salud mental, en donde sea que estemos. Y bueno, en ese sentido me parece importante promocionar, promover, apoyar las prácticas positivas y saludables en los espacios que nos toque. Y nada, no olvidarnos que pequeñas acciones muchas veces parecen insignificantes. En esas pequeñas acciones pueden lograr enormes cambios en la calidad de vida y en el bienestar de las personas. Así que por un lado el autocuidado y por otro lado hacernos cargo del compromiso social que tenemos los psicólogos con nuestra sociedad. Entiende la salud ocupacional como un enfoque en el cual su interés se centra más en promover prácticas que estén destinadas a un bienestar o a una salud integral, ¿verdad? Entendiéndose lo integral como lo relacionado a lo físico, a lo mental y a lo social. Esto en el área de trabajo de la persona, ¿verdad? Es la contribución que hace la psicología en el sentido de psicología ocupacional más que nada, para mejorar la calidad de vida laboral, ¿verdad?, de las personas y protegerlas y promover justamente la seguridad, su bienestar y su salud. En la psicología se trabaja mucho desde la promoción de lo que son estas prácticas de bienestar. Y esto se puede hacer mediante charlas, la difusión en los medios sociales también sirve mucho de ciertos puntos, ¿verdad?, que se consideren importantes, herramientas para poder lidiar. Y esto puede ser ya sea para la promoción o para llegar a más personas que pueden no tener acceso a un servicio completo de psicoterapia, por ejemplo, no pueden costearlo, entre otras prácticas, ¿verdad?, un poco más cómodo. Creo que es esencial promover sobre salud ocupacional desde donde nos tocan los psicólogos, ya seamos clínicos, laborales o educacionales. Desde nosotros, en conjunto obviamente con otros profesionales de la salud, inicia principalmente la tarea de promoción y más que nada la salud mental, ¿verdad? Sí, al trabajar con pacientes tan vulnerables, uno está expuesto a pasar por ansiedad, angustia, por estrés crónico y hasta por manipulaciones de parte de estos pacientes que obviamente no lo hacen adrede, ¿verdad? En mi caso, tuve un momento en el que sí sufrí un estrés muy grande, muy fuerte, que me terminó por llevarle a mi cuerpo en realidad a enfermedades psicosomáticas, ya sean como la migraña o problemas digestivos, por ejemplo. Ya una vez que estas situaciones se plantean en terapia personal o en el análisis personal,
se pueden trabajar y superar, ¿verdad? Por eso es que es súper necesario y hasta esencial que los psicólogos contemos con nuestro propio espacio de terapia también. Sí, así como dije antes, para nosotros los psicólogos el riesgo se encuentra más en nuestro elemento de trabajo, que es la mente. Nosotros nos exponemos a pasar por una cantidad de problemáticas que están relacionadas al manejo de la ansiedad, a la angustia, a las somatizaciones. Y sí, en cuanto a las anécdotas, mi último año en carrera pasó mucho que muchos de mis compañeros se sentían muy abrumados por la cantidad de pacientes que recibían. Y porque obviamente al trabajar en un hospital existen muchos protocolos que se deben de seguir o se deben de completar. Hay que rendir cuentas, obviamente. Y este manejo muy alto del estrés o mucha carga de responsabilidad les llevó a muchos a, por ejemplo, no tomar todas las materias a la vez, o a otros, en otros casos donde ya les superaba la situación, finalmente abandonaron la carrera o el año, ¿verdad? Yo haría como que de las redes sociales unas grandes aliadas para la promoción de la salud ocupacional, porque muchas veces pasa que los trabajadores de cualquier tipo de empresa es como que no saben los riesgos a los que se enfrentan. Entonces, antes de llegar a lamentarse o de sufrir consecuencias por estos riesgos, es mejor que conozcan cuáles son, ¿verdad? Y ya que hoy día la mayoría de las personas cuentan con teléfono personal y acceso a las redes sociales, por lo menos una persona en toda la familia ya cuenta, estas se convierten en unas alternativas súper rápidas y mucho más cómodas también de promover salud mental, ¿verdad? De que consuman en realidad más que nada. A su vez, me parece súper importante también siempre como una alternativa a las charlas, ya que son grandes aliadas también. Para mí es fundamental el correcto respeto hacia lo que implica cuidarse y cuidar a los demás, ¿verdad? Porque muchas veces cuando algo no nos afecta a nosotros a nivel personal, pensamos que no tenemos que hacer nada por el otro, cuando muchas veces estas personas pueden estar en ciertos riesgos y nosotros, gracias a nuestro conocimiento y lo que podamos ver fuera del panorama de ellos, podemos ayudarles a que justamente no tengamos nada que lamentar, sino que se queden en unas advertencias o miedos nada más, ¿verdad? Para mí es mediante un espacio de análisis personal y supervisaciones, porque recibimos un bagaje enorme de problemáticas de todos los tipos en el consultorio, todos los días, y eso implica un agotamiento físico y mental súper grande, como con cualquier otro trabajo, ¿verdad? Por eso es que es importante tener como que un apoyo profesional necesario para poder trabajar todos los aspectos que nos pueden atravesar a nosotros como profesionales, ¿verdad? Porque también hay una parte muy importante entender que somos humanos, ¿verdad? También. Y las supervisaciones me parecen importantes porque implican como que una visión mucho más completa de algo que capaz dejamos de lado y nos pueden guiar a ver si es que necesitamos mayor ayuda a nivel personal, ¿verdad? Muchas veces dejamos que nos atraviesen ciertas cosas y estas cosas son las que se convierten en enfermedades ocupacionales después. Bueno, la salud ocupacional es un área o puede ser una disciplina también que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Puede estar conformada por profesionales de la salud mental, como serían los psicólogos, la salud física, por así decir, de las personas como enfermeros, médicos, rescatistas, y también los técnicos de salud ocupacional que pueden ser los ingenieros y eso, todo con el fin de que mejore el rendimiento del trabajador o prevenir accidentes. Se enfoca más en lo que es la prevención, pero también está en el caso de que ocurra algo, poder actuar ya sobre el hecho. Bueno, como lo vivo desde mi profesión, yo no estoy expuesta a
altas temperaturas o algún tipo de riesgo toxicológico ni nada por el estilo, pero sí trabajando como profesional de la psicología, al menos estoy sentada mucho tiempo, entonces para tratar de evitar el sedentarismo, trato de caminar un poco cada vez que termino una sesión. Tengo también así una silla que sea bien cómoda, un área bien iluminada también para que no me fuerce la vista, porque eso sí, estoy trabajando mucho también con la computadora, entonces lo hago de esa forma. De por sí creo que es algo que se debería proveer más en todos los tipos de trabajo. Ahora recién hace unos años las grandes empresas están adquiriendo esto y genial, pero todavía estamos un poquito atrasados porque también se enfoca mucho en la parte física, lo que sería el tema de los arnés, los cascos, todo el equipo de seguridad, genial, pero los psicólogos como que todavía no estamos pisando bien fuerte en esa parte, así que yo creo que sí, se podría proveer un poco más. Y en cuanto a salud ocupacional para los psicólogos mismos, también, por lo que comenté hace rato, al estar sentado muchas horas quizás, y también porque si bien no son trabajos así de riesgo, entre comillas, tienen una carga mental muy importante lo que hacen los psicólogos, el estar sentados en escuchar las cosas malas que le pasa a uno, escuchar casi siempre problemas todos los días, hacer tus planificaciones, y eso es algo que a la larga te agota un poco. Uno trata de ser imparcial sobre todo, pero hay alguno que otro caso que te afecta mucho, que es como que a veces te llena un poco. Sí, unas cuantas veces ya donde precisamente haber estado así mucho tiempo sin moverme, sin hacer ninguna actividad y no, tengo que terminar este trabajo, tengo que terminar mi informe, no me movía. Dormí y a la mañana siguiente no me podía mover porque amanecí con lo que todo el cuello duro, toda la espalda. Era un dolor insoportable que no podía girar mi cabeza ni nada por el estilo. Entonces tuve que ir a urgencias a que me apliquen un Flexicamin, se llama, pero es como un relajante muscular y que estaba así mucho tiempo haciéndome masajes y eso para que me pase, pero se me había contracturado todito y sí me habían recomendado, por ejemplo, empezar a hacer un poco de fisioterapia o que me mueva un poco más. Fue hace un año y algo por ahí, pero es algo que yo no estaba tan consciente. Yo justo que trabajaba en bienestar ocupacional, era así, bueno, mi gente que está en la industria, yo la tengo que proteger y validé totalmente que yo también tengo que hacer algunas cosas para prevenir que me ocurra algo así. Agrego nomás esto también, que una sola vez este año fue que estaba tan colapsada con todo el trabajo que tenía que ya no daba más, tenía que presentar un montón de cosas, no lo estaba logrando con mis encargados, con mi gerente, y tuve un ataque de pánico ahí en el baño de la oficina. Me desesperé tanto porque yo nunca había tenido un ataque de pánico, o si los tuve no fueron así de grandes y menos frente a tantas personas ahí que fue un poco aterrador. Uno no espera que supuestamente vos psicólogo no te pueden pasar estas cosas, pero fue así. Y nada, fue ahí como que yo tuve esa señal de alerta que okay, todo lo que se me contracturó la vez pasada y el estar así ahora, no, hay que cambiar este estilo de vida. Sí, sé lo que son los factores de riesgos, precisamente como comenté hace rato lo de el sedentarismo, tanto cuando estaba en la empresa como ahora que estoy como profesional independiente, a veces me sigue pasando. Y anteriormente cuando estaba en la empresa había un poquito de lo que son los riesgos físicos, porque era un edificio que estaba en construcción y yo tengo rinitis alérgica, entonces era así, yo pisaba el lugar y con 2 o 3 compañeras no dejábamos de estornudar, no podíamos concentrarnos. Yo sentía todo así a veces que me asfixiaba, teníamos que andar con esas lágrimas artificiales porque nos entraba todo en el ojo también.
y constantemente se estaban moviendo los muebles, nos movían a nosotros que, bueno, iban a tener que trabajar en el comedor, porque acá no. Entonces, todo con la idea de que precisamente se estaba arreglando el edificio porque era un poco antiguo y se estaba refaccionando, pero fue nomás un momento muy incómodo. Yo creo que lo mejor como salud ocupacional hubiese sido optar por el home office para no exponernos a mí y a estas compañeras que éramos alérgicas. Pero después de eso, mío al menos no viví nada. Ahora, yo como analista de bienestar, sí tuve muchos colaboradores míos que sufrieron accidentes en los locales, precisamente como era un local de comida rápida. Se quemaron, se resbalaron en el piso que estaba mojado y no pusieron los carteles, hizo corto alguna de las máquinas, en ocasiones con las lluvias de acá, como sabemos que son las lluvias, filtraba mucha agua en el local, no podían salir a veces, algunos fueron asaltados incluso en el local, o sea, mi trabajo consistía precisamente en, bueno, si no pudimos prevenir los hechos, sí hacer un seguimiento de cada caso y ver para que eso no vuelva a ocurrir. Pero sí estoy muy al tanto de esta parte de lo que son los riesgos físicos, los biológicos y los químicos también. En cuanto a lo que eran los psicosociales, sí también entiendo que el estrés o el mal ambiente laboral tiene mucho que ver, pero aún creo que eso pasa muy desapercibido en ciertos lugares. Lo primero que se me ocurre es reducir las horas laborales o por lo menos reducir 1 o 2 días. Creo que hay algunos países que ya están implementando esto para probar y me parece una excelente idea. Yo creo que va a tener muy buenos resultados porque no, creo que al menos no es sano el estar 8 a 10 horas trabajando, perder horas en el tráfico después y no disfrutar la vida. O sea, yo lo veo como un modelo muy capitalista, el de ir a trabajar y trabajar, trabajar y producir y ya está. O sea, creo que cantidad de horas no es lo mismo que trabajar por metas, por ejemplo. También sé de algunas amigas que están en otras empresas donde trabajan por metas y si lograste terminar tus cosas antes, es como que te puedo retirar y ya está. Pero en cambio puedes estar así 10 horas con el mismo trabajo y no avanzar nada. Entonces, creo que eso sería un modelo muy interesante de implementar acá. No sé, ese sería el principal así para mí. También creo que hay un choque de generaciones, al menos de los que están entrando ahora son una generación más nueva y los gerentes siguen siendo la generación un poco más antigua, donde hay ciertos roces, al menos eso es lo que yo vi. ¿Cómo lo mejoraría? No sé, quizás con algún tipo de autor o charla, capacitación o algo de ver que son generaciones distintas y cada una tiene lo bueno y lo malo, pero hay que saber sacar lo mejor de cada uno para aprovecharlo en la empresa. ¿Verdad? Eso es lo que yo estoy viendo al menos, que sería muy bueno también implementarlo. Y también, así lo último, el darle las oportunidades a las personas que quieren crecer. Veo muchas personas que son re capas, tienen un montón de ideas nuevas, pero no se les da ese espacio de crecimiento y se frustran mucho. Y bueno, cuando comienza a frustrarse es como que ya pierde las ganas de irse a trabajar, ya no quiere hacer las cosas y entonces creo que son cosas que se pueden implementar. Y también el tema de lo que es el salario emocional, que ahora también ya se está viendo más en las empresas, ¿verdad? El de canjear por días libres, el tener así un espacio bueno para descansar, como un coffee break, un lugar para almorzar, tener esta relación más abierta con tus gerentes, con tus superiores, todo lo que tenga más que ver con el trato. Yo al menos no veo mucho en LinkedIn que así tratan de
de hacer pasar como que un buen ambiente laboral es la empresa que te da termitos, te da jetitas y no sé, regalitos así, pero en realidad el salario emocional al menos yo creo que va a hacer la diferencia. Sí, luego, para mí es así. Esa fue una de las cosas que más me gustó. Yo en realidad laboral creí que solo era búsqueda y selección o administración de nóminas. Tuve la clase de salud ocupacional en la facultad, pero nunca había sido ninguna oportunidad de eso para conseguir trabajo. Y cuando estaba aplicando para esta empresa grande, me dijeron, bueno, tenemos dos vacancias. Una es para selección de personal y la otra disponible es salud ocupacional, pero yo veo que a vos te gusta más lo de salud. Y yo así le dije, bueno, yo no tengo experiencia en eso, tengo experiencia en selección, pero me gustaría muchísimo probar, quiero ver que creo que tengo buenas ideas, todo así. Entonces, ahí me metí en ese mundo y vi un montón de cosas que había sido sí se estaban haciendo a nivel país y vi también que faltan muchas cosas, estamos con una materia pendiente y el cuidarle sobre todo a los colaboradores. Hay lugares donde dicen que sí, que les importan los colaboradores, pero a la hora de la verdad no es así. Entonces, no, yo como psicóloga siempre le voy a querer ayudar a los demás a que estén bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como empresa para que nuestra propia gente esté bien? Algunos hacen con las cosas, bueno, si ellos están bien, le vamos a retener, o si están bien, van a producir más. Y sí, pero no debería ser eso. Ese es el por qué cuidarle a ellos, ¿verdad? Pero no sé, el mundo corporativo es muy distinto, ¿verdad? Pero entonces, entre otras cosas también por lo cual me hice profesional independiente, porque no me gustó cómo se manejaban algunas cosas, como en realidad no se le cuidaba a los colaboradores, y yo creo que ahora siendo independiente yo puedo hacer eso sin ser parte de una empresa nomás, o sea, tratarle como un paciente nomás aparte, pero sí, para mí es súper fundamental eso. Vemos muchísimos casos de ataques de ansiedad, cuadros depresivos, suicidios, incluso así por personas que no se hallaban en su trabajo nomás. Y no sé, para mí la vida es tan linda, tenés tantas oportunidades, un regalo, y que lo estés, no desperdiciando, pero que no puedas ver que hay algo más allá de irte a trabajar 10 horas nomás, algo así que en el caso de que no tengas otras opciones, ¿verdad? Porque yo sé que hay algunos que sí o sí tienen que trabajar por necesidad sobre todo, bueno, pero ¿cómo podemos hacer que este sea un ambiente mucho más agradable y que quieras estar acá, que quieras formar parte de esta familia? Entonces, no sé, yo creo que debería haber, no sé si hay alguna política pública al respecto, la verdad que no investigué bastante, pero sí creo que se debería, por lo menos del Ministerio de Trabajo, por lo menos elaborar algún plan, alguna ley, un proyecto, algo, para velar más por los colaboradores. Y desde mi profesión como psicólogo, al menos yo creo que todo está en prevenir y actuar al respecto. Prevenir para que no ocurran los accidentes, así como también los incidentes, ¿verdad? Que, no sé, algún día alguien de la nada tuvo un pico de presión alta o se desmayó o, como comenté anteriormente, tenga un ataque de pánico así, sino que prevenir ya esas cosas de ver cuando la persona ya está sintiendo un poco mal, ya comienza a mostrar ciertos signos, alarmarse un poco e intervenir, ¿verdad? Precisamente eso es lo que hacía el Departamento de Bienestar Ocupacional. Entonces creo que desde ese lado se puede en las empresas privadas. Ahora, hablando como un profesional independiente, o para mí, para mis otros colegas, lo que hacemos asesoría al menos, creo que podríamos hacer eso de brindar un espacio, no digo de catarsis para quejarnos de los jefes, sino de este acompañamiento de, bueno, si en tu empresa no hay, yo te puedo hacer esta guía, esta orientación de qué hacer al respecto, porque otra cosa que también ocurre mucho es que algunos vienen a trabajar
con problemas en la casa y no están rindiendo bien, entonces vienen y se les vuelve a llamar la atención al trabajo y empeora la situación. Entonces, ahí hacer ya esa pequeña intervención. También, sobre todo, tener como en la ficha de apoyo y legajo, de si alguno de los colaboradores tiene ya algún antecedente de algún trastorno mental o si está medicando por algo. Entonces ya se tiene ya, no digo en la mira en el sentido de cuidado, esa persona es peligrosa, sino de que es más propensa a que se dé una situación así. Entonces, saber ya para, en caso de cualquier emergencia que haya, estar listos, ¿verdad? Que es más probable que esta persona que ya tiene una depresión diagnosticada, cuando ocurra algo esté un poco más bajoneada. Entonces, bueno, cómo ir a hablarle, cómo ir a motivarle otra vez, y bueno, cualquiera se equivoca, es normal que ocurra esto, ahora tenés que repuntar y cosas así, ¿verdad? Por eso, esa es desde mi profesión. En mi equipo estábamos 3 psicólogas, una trabajadora social, un abogado y un técnico en salud ocupacional también estábamos. Entonces era así, bien íntegro, y en caso de cualquier cosa que pasaba, todos estábamos así a la acción, ¿verdad? Dispuestos a todo en cualquier horario. Pero eso es lo que yo puedo ofrecer hasta ahora en mi profesión, consejería y orientación para aquellos que están trabajando ahora y no, sus empresas no están velando por la salud de ellos, la salud mental al menos. Sobre la salud ocupacional, escuché el término, pero la verdad que no es algo que maneje ni que haya escuchado conceptualmente hablando. O sea, más bien, lo más similar que entiendo que no tiene nada que ver es terapia ocupacional, ¿verdad? Pero salud ocupacional como concepto per se, casi no conozco. Entiendo brevemente, pero casi no conozco. Como terapeuta, la verdad que no es algo que se hable mucho ni que se incluya específicamente como algo intencionado, si bien entiendo que hay ciertas cosas que uno hace que tienen que ver con eso. Mi rol dentro de las Naciones Unidas, sí entiendo que es algo que no se habla tampoco en ese término particular, pero sí es algo sobre lo cual se hacen muchas cosas, se plantean muchas acciones, hay muchas conversaciones, capacitaciones al respecto, y técnicamente es una prioridad para la oficina donde trabajo. Creo que como terapeuta sí, porque ser terapeuta conlleva un montón de riesgos, desgaste, estrés, y es algo que casi no se trabaja. Pero si bien uno hace cosas en pos de garantizar una buena salud ocupacional, en cuanto a la Naciones Unidas, entiendo de que, no sé si más, creo que en ese sentido las Naciones Unidas no es necesario promover más, si bien ya se están haciendo cosas, se están haciendo cosas sistemáticas, inclusive desde que comenzó la pandemia. Ya que en fin de año uno siempre sufre estrés por la sobrecarga de trabajo, los plazos, las revisiones, o sea, llega un momento en donde, digamos, el trabajo se vuelve algo muy complicado y pesado, y sí o sí te termina afectando. O sea, si bien noviembre y diciembre es una locura, enero es un mes donde como que las cosas empiezan a sentarse, y ahí es donde uno empieza a estar bien de nuevo, ¿verdad? Pero en ese sentido, esta sobrecarga de trabajo, de estrés, de plazos límites, de querer cumplir, de sobreexigencia y de todo lo que conlleva el proceso, ¿verdad? Es algo súper natural y que se complica, ¿verdad? Que básicamente estrés laboral, sobrecarga laboral, que no sé si eso califica como enfermedad o algo vinculado a ello. Aunque no, lastimosamente no es un tema que maneja mucho, y no, en cuanto a factores de riesgo, no
sabría reconocer. Yo creo de que si bien un trabajo no te puede plantear hacer terapia, soy terapeuta, ahora plantearía que es importante hacer las sesiones de counseling o de terapia, que exista algún lugar o alguna persona con cual hablar y que sea una persona que sea neutra, que esté relacionada al trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces uno necesita como descargarse de ciertas cosas y eso no es como muy poco terapéutico hacerlo con alguien que está directamente vinculado al trabajo, ¿verdad? Siempre alguien que sea neutro y que no te escuche con los oídos del trabajo, y si bien de repente puede tener la mejor intención del mundo, la persona que sea vinculada al trabajo igual puede no funcionar, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante también siempre tener como alguien que te ayude externo a procesar lo que te va a trabajar, te lo está pasando en el trabajo, ¿verdad? Y implementaría como también, o sea, yo creo que otra cosa también que se ha sacado bastante es conversar sobre lo que está pasando, conversar en mejores maneras maneras de mejorar las dinámicas laborales, etc. Entonces creo que eso también es importante. Yo soy muy de la idea de que la vida laboral, si bien puede ser importante y significativa, en ningún momento debería opacar la vida personal. Entonces yo creo que es clave que tu trabajo esté armado de una manera que te permita continuar teniendo una vida personal y que no afecte tus relaciones, no afecte tu nivel de energía. Entonces puedes salir del trabajo y poder tener una vida donde no estás estresadísimo por las cosas que estás pendientes, por las cosas que te piden, por mal clima laboral, etc. Entonces creo que lo mejor que puede pasar para tener una buena salud ocupacional es el tema del equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Y la verdad que yo creo que básicamente poniendo límites y diciendo que no, y siendo muy consciente de cómo uno se va sintiendo, de qué está pudiendo hacer, de qué no está pudiendo hacer, yo creo que eso es súper importante. Que es algo bastante difícil porque muchas veces uno puede, al decir no, puede sentir de que puede poner su puesto de trabajo en riesgo, pero creo que no poner límites es algo demasiado complicado, no solamente en lo laboral, sino en lo personal, porque al no poner límites básicamente le estás dando el derecho al otro a lo que quiere. Me parece que es muy importante el tema de entender tener claro cuáles son los límites de uno y poder de una manera proactiva y productiva poder plantear en el trabajo cuáles son esos límites y de ahí construir un consenso que te permita mantener la cordura. La salud ocupacional se refiere a la protección, la promoción y la prevención del bienestar de las personas en el ámbito del trabajo para reducir las situaciones de riesgo. Desde la psicología, la salud ocupacional se previene mediante la terapéutica permanente del profesional, porque nosotros dentro de nuestra profesión necesitamos tener un apoyo permanente, entendiendo que tratamos con problemas y situaciones críticas de las personas. Es necesario promover más sobre la salud ocupacional en las distintas áreas de intervención del psicólogo. La mayoría de las personas no tienen en cuenta la prevención en esa área y el mantenimiento del bienestar con respecto a todas las situaciones críticas que escuchan. Los factores de riesgo en el área de la psicología, cuando uno trata con un consultante o con un paciente, en realidad siempre tiene una situación de estrés o de carga de información por todos los relatos y las situaciones particulares de lo que escuchan. Entonces, en ese caso, es importante
digamos, entender que a veces esas historias o las problemáticas que uno escucha de familia, de personas de manera individual, producen una carga, un estrés. También en algunos casos uno recibe agresión verbal, pero en muy pocos casos. Más bien es una situación de mucha exigencia. Si uno tiene que tener mucha organización para poder atender y definir, organizar la historia del paciente y hacer un correlato. Entonces, uno recibe mucha carga de información. Con respecto a las mejoras para enfrentar alguna enfermedad ocupacional, una de las enfermedades que sufre la persona que trabaja en psicología y escucha muchas situaciones y trabaja con situaciones del dolor o la crisis es el síndrome del quemado. Entonces, alguna situación de mejora que debe el profesional justamente es tratar de tener una terapia constante, algo periódico, tener actividades de canalización, quiere decir actividades que produzcan satisfacción, actividad física permanente y también disminuir la cantidad de horas. Hay personas que tienen demasiada carga en cuanto a las horas laborales en donde ejerce la profesión. Es importante también dividir eso. Para una buena salud ocupacional es importante primero dividir las horas o otorgarle horas, cantidad de horas a la situación laboral y también diversificar un poco con la docencia, con la situación activa y el profesional debe tener actividad física, que es fundamental para la salud ocupacional. En algunas situaciones de instituciones, llámense instituciones, organizaciones no gubernamentales, a veces se podría intervenir en la situación del ambiente laboral, el clima laboral, que es muy importante, esa situación de relación social que se tiene dentro de la institución. Eso contribuye también a un bienestar, a una buena salud ocupacional. Y por otro lado, también el psicólogo necesita tener terapéutica. Eso es algo muy importante para conseguir un bienestar mental. Con respecto a la prevención, es importante sobre la prevención de enfermedades ocupacionales. Primero, lo que antes mencioné, determinar horas de trabajo, ajustar esas situaciones y también dividir el tiempo de ocuparse de las situaciones de la consultante o el consultante, las situaciones de familia del paciente. Llegado un momento es demasiada información y se debe dividir o determinar cuántas horas uno puede darle a ese mismo trabajo. Por eso es muy importante la diversificación. También es importante lo que mencioné también anteriormente para la prevención o para evitar situaciones de estrés, cortar las actividades. Llegado un momento debemos de cortar esas actividades, tener otras actividades que nos produzcan satisfacción. La situación fisiológica del ser humano es muy importante, en donde necesitamos esas actividades placenteras para cortar esa carga laboral. Y por otro lado, lo que también mencioné antes, para evitar esa aparición de enfermedades ocupacionales, es el clima, el ambiente laboral.